Muy buenas noches, sean todos ustedes bienvenidos. En unos minutos vamos a comenzar. Tenemos el módulo de dislipidemias, que corresponde al primer curso virtual de actualización organizado por la Sociedad Ecuatoriana de Cardiología, Núcleo de Pichincha. Mientras el resto de participantes siguen conectándose, vamos a recordar unas cortas instrucciones que nos van a servir para que nuestra conexión durante esta conferencia sea exitosa. Por favor, tome en cuenta que la calidad de la transmisión está relacionada con el Internet que cada uno de los usuarios disponga para su conexión. Le recomendamos, por favor, trate de conectarse a una red Wi-Fi estable para que su señal mejore. Si usted pierde conexión o deja de escuchar la conferencia, por favor, presione el botón rojo que se encuentra en la parte superior que sirve para reconectar. Si usted se ha conectado desde una computadora, el chat del evento se encuentra hacia el lado derecho. Y si está conectado desde un celular, este está ubicado en la parte baja. En este chat es donde usted podrá realizar sus preguntas o enviar sus comentarios. Estas preguntas serán respondidas al finalizar las conferencias. Les queremos recordar que este curso cuenta con el aval universitario de la Universidad de las Américas y, por lo tanto, les solicitamos, por favor, cumplir con los requisitos que corresponden el 80% de asistencia y completar las evaluaciones al finalizar cada módulo. Recuerde que este es el módulo de dislipidemias. Finalizado este módulo, usted recibirá en su correo electrónico la evaluación. Sin más a qué referirnos, le damos la bienvenida al moderador de esta noche, el doctor Marlon Aguirre. Doctor, bienvenido. Le dejo a usted, por favor, que sea un éxito. Gracias. Gracias, Pauli. Miércoles 29 de julio, cuando son las 17:32. Sean todos bienvenidos. Un gusto estar con ustedes, siempre para participar junto a la Sociedad Ecuatoriana de Cardiología y con un selecto auditorio como son ustedes, en este primer curso virtual de actualización en cardiología. Esta noche vamos a topar un tema muy bonito como es el síndrome metabólico y riesgo cardiovascular, manejo clínico multidisciplinario. A continuación nos va a presentar este tema el doctor José Luis Guerrero. El doctor Guerrero es médico quiteño, quien obtuvo su título en la Universidad Central del Ecuador y también obtuvo sus títulos en cardiología y es especialista en insuficiencia cardíaca, todo esto en la Universidad de Sao Paulo, Brasil. Actualmente se desempeña como médico especialista del Hospital Carlos Andrade Marín y es médico activo de la Sociedad Ecuatoriana de Cardiología. Me complace presentarlo al doctor Guerrero. Sabemos que de su gran experiencia y estamos atentos a su conferencia. Así que bienvenido, Luis Miguel, adelante y éxitos. Buenas noches con todos. Muchas gracias, doctor Aguirre, por la presentación. Hoy tengo el agrado de hablar con ustedes un tema muy importante en cardiología y cuyo conocimiento y prevención permite disminuir los eventos de nuestros pacientes. Es el tema de dislipidemia, síndrome metabólico y su relación con el riesgo cardiovascular. La enfermedad cardiovascular y su componente más importante, la enfermedad cardiovascular aterosclerótica, es la principal causa de muerte a nivel mundial, con el 29.6% del total de muertes. Contrario a lo que se cree, causa más muertes en mujeres que en varones, de datos obtenidos en la Sociedad Europea de Cardiología. En el 2017 causó 2.2 millones de muertes en mujeres versus 1.8 millones de muertes en varones. Patologías y factores de riesgo como obesidad, hipertensión, diabetes tipo 2 y síndrome metabólico han ido en aumento en el mundo, lo cual aumenta el riesgo cardiovascular de nuestros pacientes y hace necesario una intervención multidisciplinaria para el control y disminución de este riesgo cardiovascular.
Para ilustrar la presentación de hoy, voy a comenzar con un caso típico de una consulta de cardiología o medicina interna. Es nuestro paciente Luis, de 47 años de edad, sin antecedentes patológicos personales. Es un paciente sedentario, fuma 2 unidades de cigarrillos por día. Acude para chequeo debido a que está asustado porque el padre fallece hace 2 meses por infarto agudo de miocardio y quiere ver si él tiene riesgo de padecer el mismo problema. Está totalmente asintomático durante la consulta. Su presión arterial en 3 tomas diferentes durante la consulta es 142/76, con una frecuencia cardíaca de 78, saturando 96%. Su peso es 85 kilos, con una talla de 170 centímetros, lo que le da un índice de masa corporal de 29.4. Tiene una circunferencia abdominal de 98 centímetros. El resto del examen físico está dentro de la normalidad. Trae exámenes de laboratorio con un colesterol de 230, HDL de 35, LDL de 140, triglicéridos de 160, hemoglobina de 16, urea de 42, creatinina de 0,6, sodio de 138, potasio de 4 y una glucosa en ayunas de 102 miligramos de cilindro. Se le realiza un electrocardiograma durante la consulta, el cual es totalmente normal. Ahora, ¿qué vamos a hacer con nuestro paciente? Para comenzar, tenemos que establecer cuáles fueron los problemas encontrados en este paciente. Vemos que es sedentario, es fumador activo, tiene una presión arterial elevada, un índice de masa corporal también elevado, tiene dislipidemia por un HDL bajo con triglicéridos altos y una glucosa en ayunas alteradas. Tenemos que calcular el riesgo cardiovascular del mismo y establecer qué medidas de tratamiento o de prevención vamos a utilizar para disminuir su riesgo cardiovascular. El cálculo del riesgo cardiovascular continúa siendo la base de la prevención primaria y permite maximizar el beneficio de la terapéutica preventiva y disminuir los posibles efectos adversos relacionados a la sobremedicación en nuestros pacientes. Un punto de discusión es qué score utilizar para cada paciente. Para que un score sea efectivo, tiene que ser capaz de discernir qué pacientes se beneficiarán de una terapia preventiva versus el paciente que no tiene riesgo y que no se beneficiaría de la misma. Tiene que tener una capacidad de predicción a 10 años de los eventos cardiovasculares para así poder establecer una terapéutica que cambie la evolución natural de la enfermedad y disminuya así los riesgos de nuestro paciente. De manera ideal, tendrá que ser probado en una población similar a la de mi paciente, ya que factores como genética, nutrición y hábitos pueden alterar aumentando o disminuyendo el riesgo cardiovascular del mismo, y tiene que ser rápido y fácil de realizar para poder ser realizado en la consulta externa. En este contexto, diferentes tablas y scores han sido establecidos para intentar calcular el riesgo cardiovascular de nuestros pacientes. Así tenemos la tabla de riesgo de Framingham, el score cardiovascular utilizado por la Sociedad Europea de Cardiología, que en la última actualización le dividen en zonas de alto riesgo y de bajo riesgo dentro de Europa para eventos cardiovasculares, la calculadora de riesgo cardiovascular de la Sociedad Americana del Corazón, de la Sociedad de la Organización Mundial de la Salud, de la OPS. Tenemos algunas escalas. Todas estas son beneficiosas para establecer el riesgo cardiovascular de nuestros pacientes, sin embargo, tampoco son perfectas. En este estudio publicado en el 2018, donde participaron 5.514 participantes, en donde se les realizó un cálculo del riesgo cardiovascular por la calculadora de riesgo de la Sociedad Americana del Corazón y también el score de calcio, se vio que todos los pacientes, independientemente de la etnia, fueron sobreestimados su riesgo cardiovascular a través de esta calculadora, pero esta sobreestimación fue más notoria en los pacientes afrodescendientes y en los pacientes hispanos. Del total de pacientes que fue visto con un riesgo cardiovascular mayor a 7.5 por la calculadora, 55% de los afrodescendientes tenían un score de calcio de 0. Asimismo, a nivel de los hispanos, 44% tenían un score de calcio de 0, pese a que fue calculado un riesgo cardiovascular mayor a 7.5. Sin embargo, mismo con estas limitaciones, las recomendaciones de las guías internacionales es la realización de un score de riesgo cardiovascular a 10 años, sea cual sea el que vayamos a utilizar,
de preferencia que haya sido utilizado en una población similar a la de mi paciente, en cada consulta habitual en pacientes de 40 a 75 años. Para pacientes menores de 40 años, entre 20 y 40 años, siendo la edad el factor de riesgo más importante dentro del análisis, es difícil que ellos tengan un riesgo cardiovascular suficientemente elevado como para establecer la indicación preventiva terapéutica farmacológica. Sin embargo, es recomendable su realización en este grupo etario de cada 4 a 6 años para dirigir el tratamiento no farmacológico en estos pacientes. Tenemos pacientes que de manera intrínseca van a tener un riesgo cardiovascular mayor, pacientes con hipercolesterolemia primaria, pacientes con historia familiar prematura de eventos cardiovasculares, pacientes con síndrome metabólico, pacientes con enfermedad renal crónica, pacientes con enfermedad inflamatoria crónica, tienen ya un riesgo cardiovascular más elevado que la población general, por lo que deben ser considerados por lo menos como un riesgo cardiovascular intermedio y en caso de dudas la realización de un score de calcio o de un ultrasonido de carótidas puede ser útil para la determinación de las medidas preventivas en este grupo de pacientes. Otro de los aspectos que tenemos que tomar en cuenta en nuestro paciente es la preexistencia de síndrome metabólico. El síndrome metabólico no es una patología en sí, es un conjunto de variables que unidas aumentan el riesgo cardiovascular a más o menos al doble y aumentan el riesgo de desarrollo de diabetes 5 veces. Entre las diferentes sociedades y a lo largo del tiempo, diferentes criterios diagnósticos han sido establecidos para el síndrome metabólico. Sin embargo, todos coinciden en que debe tener por lo menos 3 de estas variables. Aumento de la circunferencia abdominal, dependiente de cada etnia, de manera general mayor a 102 centímetros en hombres y mayor a 88 centímetros en mujeres. Dislipidemia con HDL bajo menor a 40 o triglicéridos elevados mayor a 150. Glucosa elevada en ayunas con un valor mayor a 100 y valores de presión arterial alterados o hipertensión arterial. ¿Cuál es la relación entre el síndrome metabólico y el riesgo cardiovascular? De este estudio publicado en el 2005 por Scuteri y colaboradores, donde participaron 2.175 participantes con un seguimiento de 4.1 años, la media de los pacientes fue de 73 años. El presentar síndrome metabólico estuvo relacionado con un aumento 2 a 2.5 veces de presentar eventos cardiovasculares. En este otro estudio, publicado en el 2008 con 40.000 pacientes de la consulta externa de la ciudad de San Francisco, en edades comprendidas entre 40 y 75 años, el presentar síndrome metabólico estuvo relacionado con un aumento del doble de infarto agudo de miocardio. Calculando el riesgo de nuestro paciente con los valores que tenemos a partir de la consulta, tenemos que él tiene un riesgo cardiovascular de 13.7%. La categorización de riesgo está dado como menor a 5% bajo riesgo, de 5 a 7.5 riesgo limítrofe, de 7.5 a 20 riesgo intermedio y más de 20 riesgo alto, por lo que con 13.7 estaría en un riesgo intermediario en el paciente. Los objetivos del colesterol LDL por el grupo de riesgo es bajo 116 miligramos de decilitro, moderado menor a 100, alto menor a 70 y muy alto menor a 55. Conforme las recomendaciones de las guías, nuestro paciente tendría indicación de estatina para intentar disminuir por lo menos el 30% del colesterol LDL basal de nuestro paciente y mantenerlo en torno de 100, menor a 100 del valor de LDL. Sin embargo, nuestro paciente también presenta algunos factores que le involucrarían dentro de un síndrome metabólico. Tiene dislipidemia con triglicéridos altos y un HDL bajo, una glucosa en ayunas alteradas y cifras alteradas de presión arterial. Entonces, probablemente el riesgo cardiovascular de nuestro paciente va a ser aún mayor al calculado a través de los scores habituales. ¿De dónde viene esta relación del riesgo cardiovascular y el colesterol total y colesterol LDL y colesterol no HDL? Como en el primer módulo ya explicaron, existe una relación ya conocida en la patogenia de la enfermedad aterosclerótica entre el colesterol total, HDL, no HDL y colesterol LDL.
y la indicación de estatinas está relacionado en este aspecto fisiopatológico. En este estudio publicado en el 2007, que es un metaanálisis que incluyó 61 estudios prospectivos observacionales con 900.000 individuos en edades comprendidas entre 40 y 89 años, se vio que existe una relación directa entre el colesterol total y los eventos cardiovasculares, independientemente de la edad de nuestros pacientes. Asimismo, en relación al colesterol HDL, existe una relación inversa: a mayor colesterol HDL, menor riesgo cardiovascular, y en relación al colesterol no HDL, existe una relación directa: a mayor colesterol no HDL, mayor riesgo cardiovascular, siendo este parámetro de colesterol no HDL el que más correlación tuvo en relación a eventos cardiovasculares. En esta revisión realizada por la Sociedad Europea de Cardiología en el 2017, donde se analizó el efecto en la reducción del colesterol LDL y el riesgo de enfermedad cardiovascular, donde se revisaron metaanálisis, estudios prospectivos y estudios randomizados, se vio que la pendiente más pronunciada de la asociación con el aumento del tiempo de seguimiento implica que el LDL tiene un efecto causal y un efecto acumulativo sobre el riesgo de enfermedad cardiovascular, por lo que una reducción en el colesterol LDL va a tener un efecto a corto plazo y también un efecto acumulativo aún más importante a largo plazo sobre la prevención cardiovascular. En este estudio, que fue el estudio HOPE-3, publicado en el 2016, con 12.751 participantes, fue un estudio multicéntrico en centros de 21 países, con un seguimiento de 5.6 años. El grupo intervención recibió rosuvastatina 10 miligramos versus placebo. Se vio que en el objetivo primario, que estaba compuesto por muerte cardiovascular, accidente cerebrovascular e infarto no fatal, hubo una diferencia estadísticamente significativa en relación al grupo rosuvastatina. En los resultados, descomponiendo el resultado compuesto, vemos que en accidente cerebrovascular, infarto de miocardio y revascularización coronaria también hubo una diferencia estadísticamente significativa en relación a los pacientes que utilizaron rosuvastatina. Los niveles de colesterol LDL, apolipoproteína B y proteína C reactiva fueron significativamente menores en el grupo rosuvastatina también. Ahora, la decisión de qué estatina utilizar. La decisión va a depender del riesgo cardiovascular de mi paciente y de la necesidad de bajar el LDL, el objetivo que yo tengo de LDL en ese paciente. En este estudio publicado en el 2015 con 38.052 participantes, donde se comparó las dosis de rosuvastatina, atorvastatina y simvastatina, se vio que cada miligramo de rosuvastatina equivale a 3 miligramos de atorvastatina y a 8 miligramos de simvastatina en la reducción de colesterol LDL y colesterol HDL. Dosis de 20 miligramos de rosuvastatina fueron capaces de disminuir en más del 47% el colesterol LDL basal de los pacientes en este estudio, y equivalió a 70 miligramos de atorvastatina. La dosis de simvastatina máxima no fue suficiente para alcanzar estos valores de reducción en este estudio. Este metaanálisis, publicado en el 2019, donde fueron incluidos 40 estudios randomizados controlados, con 94.283 participantes, intentó analizar la efectividad del uso de estatinas en la reducción del riesgo cardiovascular y también su relación con los efectos adversos. Cuando vemos en relación a los efectos benéficos de las estatinas, vemos que tuvo una diferencia estadísticamente significativa para infarto no fatal, para angina inestable, para mortalidad cardiovascular, para accidente cerebrovascular no fatal, y una diferencia estadísticamente significativa en la mortalidad por todas las causas. En relación a los efectos adversos por el uso de estatinas, no hubo una diferencia estadísticamente significativa en relación a todos los cánceres, que haya aparecido nuevos cánceres, al aparecimiento de diabetes mellitus tipo 2, hubo una diferencia estadísticamente significativa en relación al desarrollo de miopatía. En relación a la disfunción renal,
hubo una diferencia estadísticamente significativa, sin embargo, limítrofe fue visto más con rosuvastatina que con atorvastatina, en todo caso fue leve, y la disfunción hepática también hubo una diferencia estadísticamente significativa, pero principalmente con el uso de fluvastatina. En este otro estudio, que es un estudio más reciente, publicado hace aproximadamente 2 meses, donde intentó ver si los pacientes mayores de 75 años todavía tendrían beneficio del uso de estatinas. Fue un estudio retrospectivo con 326,000 participantes, una media de edad entre los participantes de 81 años, un seguimiento de 6,8 años. En relación a mortalidad por todas las causas y mortalidad cardiovascular, hubo una diferencia estadísticamente significativa en relación al uso de estatinas. Otra herramienta que puede ser utilizada para disminuir el riesgo cardiovascular y los valores de LDL en nuestros pacientes es el ezetimibe, que es un inhibidor de la absorción de colesterol a nivel intestinal y de otros esteroles de origen vegetal. Fue publicado este metanálisis en el 2015, que incluía 7 estudios randomizados con un total de 31,048 participantes, la mayoría de simvastatina más ezetimibe, de estatina más ezetimibe versus estatina sola. Se analizó el resultado de infarto agudo de miocardio más accidente cerebrovascular, donde hubo una diferencia estadísticamente significativa. Sin embargo, cuando analizamos muerte cardiovascular, no hubo una diferencia estadísticamente significativa en este estudio. Otra de las herramientas que puede ser utilizada para disminuir el riesgo cardiovascular de nuestros pacientes es los inhibidores PCSK9. La enzima PCSK9 es la que metaboliza los receptores de LDL del hepatocito. Su inhibición aumenta la expresión de estos receptores, aumentando la depuración de LDL, disminuyendo la concentración de LDL plasmática. Desde su descubrimiento hasta la fecha, diversos estudios han sido realizados donde se ha demostrado su efecto en disminuir el LDL y más recientemente en disminuir el riesgo cardiovascular. En este estudio, que es el estudio Fourier, publicado en el 2017 con 27,564 participantes, donde eran pacientes que ya tenían enfermedad cardiovascular y estaban en uso de estatinas con un LDL mayor a 70 y un seguimiento de 2,2 años, se utilizó inhibidores de PCSK9, el evolocumab. Primero, fue visto una disminución rápida y mantenida de los valores de LDL para el grupo evolocumab, que permanecieron en torno de 32 a lo largo del estudio, y en el grupo placebo estuvieron en torno de 90 de los valores de LDL. En relación al objetivo primario de muerte cardiovascular, infarto de miocardio, accidente cerebrovascular, hospitalización por angina inestable y revascularización coronaria, hubo una diferencia estadísticamente significativa en relación al grupo de evolocumab, y en el objetivo secundario de muerte cardiovascular, infarto de miocardio y accidente cerebrovascular también hubo una diferencia estadísticamente significativa en este contexto. Cuando descomponemos los componentes de estos resultados, vemos que en muerte por todas las causas no hubo una diferencia estadísticamente significativa en relación al uso de inhibidores PCSK9. Un metaanálisis publicado en el 2017, donde fueron analizados 35 estudios randomizados controlados con 45,539 participantes. Se estudió 18 estudios con alirocumab y 17 estudios con evolocumab. En relación a muerte cardiovascular y muerte por todas las causas, no hubo una diferencia estadísticamente significativa. Sin embargo, cuando analizamos infarto de miocardio, accidente cerebrovascular y necesidad de revascularización miocárdica, hubo sí una diferencia estadísticamente significativa en relación a estos grupos. Las indicaciones de inhibidores PCSK9 está dada para pacientes que mismo con dosis máximas toleradas de estatinas no consiguen llegar a los objetivos de valores de LDL, y también para pacientes que no toleran estatina o ezetimibe y es necesario uso de estas medicaciones. Volviendo a nuestro paciente Luis, vemos que tiene un riesgo moderado de eventos cardiovasculares a 10 años, más un síndrome metabólico que aumentaría aún más su riesgo cardiovascular,
y por lo tanto tendría indicación de estatinas. Sin embargo, tenemos que recordar que la prevención cardiovascular no es igual a la prescripción de estatinas. Tenemos una serie de factores que deben actuar juntos para disminuir el riesgo de nuestros pacientes, como son nutrición, hábitos, actividad física, prescripción de estatinas para quien tenga indicación, control de peso y control de comorbilidades. En relación a la nutrición, tenemos que intentar una alimentación rica en vegetales, legumbres y nueces, evitar el consumo de grasas saturadas, evitar el consumo de alimentos ricos en colesterol, disminuir el consumo de sodio, lo cual va a ayudar a disminuir el riesgo cardiovascular en nuestros pacientes. Entre los hábitos, importante, incentivar el cese del tabaquismo. Se debe incentivar el cese del tabaquismo en todas las consultas que tengamos con nuestros pacientes, que sean fumadores activos. Incentivar también a la familia que sea parte del tratamiento de cese del tabaquismo en caso que sea necesario utilizar medicación para intentar disminuir, retirar el tabaquismo y así disminuir el riesgo cardiovascular de nuestros pacientes. En relación a la actividad física, nuestros pacientes tienen que realizar actividad física. Lo que se recomienda es realizar 150 minutos de actividad física moderada a la semana o 75 minutos de actividad física vigorosa durante la semana para así reducir el riesgo cardiovascular de nuestros pacientes. En relación a las indicaciones de prescripción de estatinas, están dirigidas a pacientes que tienen riesgo cardiovascular intermedio entre 7.5 y menor a 20, la disminución de por lo menos 30% del valor basal de LDL con una estatina de por lo menos moderada intensidad. En pacientes con riesgo cardiovascular mayor a 20 tienen una indicación de disminución por lo menos del 50% o más del valor de LDL basal. Para pacientes que tienen un valor de LDL sobre 190, tiene que darse la dosis máxima tolerada de estatina. Y para pacientes con diabetes de 40 a 75 años, independientemente del cálculo del riesgo cardiovascular, debe ser considerado como riesgo intermediario. En relación al control del peso, tenemos que tomar medidas que permitan establecer un peso adecuado en nuestro paciente, medidas nutricionales y medidas a nivel de la actividad física que permitan de esta manera disminuir su riesgo cardiovascular. Uno de los aspectos importantes es el control de las comorbilidades de nuestros pacientes, donde dos patologías son de principal interés: la hipertensión arterial y la diabetes mellitus tipo 2. En estos pacientes, en nuestro paciente Luis tiene niveles de presión arterial alterados que, según la nueva guía americana de hipertensión arterial, le colocaría como una hipertensión arterial grado 1, y por los riesgos cardiovasculares del mismo tendría indicación de tratamiento farmacológico. Asimismo, para los pacientes con diabetes, tenemos que recomendar cambios nutricionales, actividad física, establecer un objetivo de mantener una hemoglobina glicosilada menor a 6.5, utilizar, en el caso de que sean necesarios orales, utilizar metformina en primer lugar, que es lo que recomiendan las guías todavía, y en el caso de que estas no funcionen, la adición de inhibidores SGLT2 o inhibidores GLP1 pueden ser útiles tanto para el control de la diabetes como para disminuir el riesgo cardiovascular en nuestro paciente. Como les dije, la prevención cardiovascular es un engranaje que juntos logra bajar el riesgo de nuestro paciente. No podemos enfocar la prevención cardiovascular únicamente en la prescripción de estatinas. Tenemos que trabajar en la nutrición de nuestro paciente, quitar hábitos nocivos, promover la actividad física, el control del peso, control de comorbilidades y estatinas para quien tiene indicación de su uso. Para terminar, les dejo con esta frase de William Osler, que me parece que tiene mucha relación con la prevención cardiovascular, que es: la medicina es la ciencia de la incertidumbre y el arte de la probabilidad. Entonces tenemos que ver qué pacientes se beneficiarán más
de medidas preventivas para disminuir su riesgo cardiovascular y poder aplicarlas antes de que estos eventos se produzcan. Muchas gracias y si tienen cualquier comentario o pregunta, con mucho gusto. Gracias, Luis Miguel, por tu presentación. Excelente tu revisión sistemática de las guías del manejo de la dislipidemia y el diagnóstico, tus conceptos y tus recomendaciones. Vamos a dar inicio al foro de preguntas. Y aquí tenemos una en la cual nos hacen referencia a cuál estatina sería más indicada, por ejemplo, en el caso clínico que presentaste tú, considerando su riesgo cardiovascular de tu paciente. Nuestro paciente que tenía un riesgo cardiovascular intermedio calculado por las guías, pero además de eso tendría un riesgo sobreañadido por presentar síndrome metabólico, los objetivos estarían más en torno de un LDL en torno de 70, por lo que necesitaríamos unas estatinas que consigan disminuir el 50% o más del colesterol LDL basal de nuestro paciente. En este caso sería atorvastatina y rosuvastatina las ideales para este paciente ejemplo que fue mostrado. Perfecto. Y dando contestación a la pregunta de la doctora Nay, ¿cuál es el tiempo más adecuado para valorar su eficacia en este tratamiento? Después de iniciado el tratamiento farmacológico con estatinas, tenemos que esperar por lo menos 3 meses para realizar el primer control para poder dar tiempo a su efecto y al cambio en la molécula de la apolipoproteína, la disminución de estas, en el caso del uso de estatinas. En el caso de inhibidores PCSK9 hay una disminución ya a las 4 semanas. Perfecto. De acuerdo a las escalas de riesgo, ¿cuál considerarías tú que es la más conveniente para nuestra población latinoamericana? Considerando, por ejemplo, que tenemos que multiplicarlo por 0.8 o en el caso de la americana en la que para el riesgo latinoamericano nos puede servir multiplicado por 0.75. ¿Cuál considerarías tú más conveniente que nosotros podríamos aplicar una escala de riesgo? En relación a las escalas de riesgo, siempre es difícil porque la mayoría de escalas no fueron trabajadas con poblaciones propias nuestras, no tuvieron la mayoría de población ecuatoriana. Sin embargo, la que más puede parecer es la de la OPS. Sin embargo, en algunos estudios también ha tendido las de la OPS a minimizar un poco el riesgo cardiovascular de nuestros pacientes y la de la Sociedad Americana, de la Sociedad Europea, a sobreestimar el riesgo. Lo importante es calcular el riesgo cardiovascular en nuestros pacientes y tener una idea del valor de riesgo que tiene este y a partir de eso decidir. Las guías y los scores nos sirven como eso, como guías, pero la decisión será nuestra en cada paciente particular. Si nosotros vemos que además de eso tiene, por ejemplo, tiene un riesgo de 5 a 7.5 en el riesgo por la calculadora de la Sociedad Americana, y vemos que además de eso tiene otros riesgos, puede ser que sí sea necesario administración de estatinas. Entonces, no creo que exista una escala ideal, hay que ver la que se parezca más a nuestros pacientes. Lo importante es utilizar estas escalas como un instructivo para guiar nuestro tratamiento preventivo. Perfecto. Tu comentario al respecto de estatinas y paciente que se encuentra en diálisis. En relación a los pacientes con insuficiencia renal, las estatinas han demostrado ser seguras y eficaces en este grupo de pacientes. Sin embargo, para pacientes en diálisis, como prescripción primaria, el uso de estatinas no ha mostrado beneficio en prevención de muerte y mortalidad cardiovascular. En prevención secundaria sí y debe ser utilizado. Sin embargo, en diálisis tenemos datos limitados y todavía no ha habido una información fuerte en relación a prevención de muerte y mortalidad cardiovascular. Perfecto. Hay una pregunta interesante de una doctora que dice, ¿la rosuvastatina
¿Es mejor recomendada que la atorvastatina que la simvastatina en pacientes de bajo riesgo? En realidad, si tenemos un paciente de bajo riesgo, tenemos que disminuir 30% del colesterol, no sería de bajo riesgo, de riesgo intermediario, porque en un paciente de bajo riesgo no tendría indicación de estatinas, pero en un paciente que nosotros necesitemos de riesgo intermediario disminuir 30% del colesterol basal de nuestro paciente, podría ser utilizada la simvastatina, atorvastatina o rosuvastatina. Ya para pacientes que necesitemos disminuir 50% más, tendríamos que sí utilizar atorvastatina o rosuvastatina. La simvastatina puede ser utilizada, pero es difícil conseguir un valor mayor a la disminución del 40% del colesterol basal, colesterol LDL basal con simvastatina. Perfecto. Aquí hay una pregunta de un colega que dice, ¿el riesgo cardiovascular en pacientes con enfermedades crónicas tiene variaciones en caso de pacientes COVID-19? En los pacientes COVID-19 probablemente todavía no haya un estudio en relación al uso de estatinas, sin embargo sabemos que la enfermedad por coronavirus causa un proceso de inflamación sistémica, lo cual puede ayudar a la producción de eventos cardiovasculares. Entonces, probablemente puede tratarse igual que una enfermedad inflamatoria crónica que aumenta el riesgo, entonces probablemente sí exista más riesgo de eventos cardiovasculares en esta patología. Perfecto. ¿En qué tiempo se retiraría el tratamiento con estatinas en caso de ya un control? Tú ya comentaste que 3 meses sería el control eh, del laboratorio, ver que estén en sus niveles óptimos y pensar paulatinamente retirar o descontinuar definitivamente, ¿no? De acuerdo al riesgo cardiovascular también implicaría eso, contestando a... Para Sí, prevención secundaria, el paciente va a tener que continuar con de- tratamiento con estatinas independientemente del valor que logremos estar dentro de objetivos. Para prevención primaria, el paciente deberá valorarse su riesgo cada vez que el paciente acuda a la consulta. Si el paciente consigue disminuir el riesgo lo suficiente como para tener indicación de retiro de la estatina, podría pensarse en ir disminuyendo, viendo si continúa con los objetivos de LDL y en algún caso retirar. Pero la realidad en el manejo de estos pacientes es que difícilmente logramos controlar solamente con cambios en el estilo de vida totalmente el riesgo cardiovascular de estos pacientes y muchos pacientes tienen que utilizar por uso prolongado de estas estatinas o a veces a largo plazo en realidad. sí. Ya comentaste hace un momento, pero quisiera recalcar la relación COVID y dislipidemia. En relación, la relación COVID y dislipidemia, no sé si exista un estudio en realidad en este aspecto, la parte de su efecto sobre el metabolismo de los lípidos. Lo que sí es, como es una enfermedad inflamatoria, probablemente cause más riesgo de eventos cardiovasculares. ¿Se recomendaría escalonar progresivamente la dosis? Sí, podemos iniciar con dependiendo. Si tenemos un paciente de muy alto riesgo, lo que podríamos hacer es iniciar con una dosis alta de estatina, controlamos y disminuimos a una dosis más baja. Por ejemplo, comenzamos con atorva 80 y después disminuimos para atorvastatina 40. Si tenemos un paciente de riesgo cardiovascular intermedio, podemos comenzar en cambio con una dosis media y si logramos con esa dosis media control, nos quedamos ahí tranquilos. Si no logramos, aumentamos a la dosis mayor. Va a depender del riesgo de los pacientes en realidad. ¿Y qué te parece un paciente que ya tiene un infarto agudo de miocardio? Tiene sus niveles de colesterol límites, por ejemplo, 200, 210, pero tuvo un evento agudo. ¿Cómo lo enfocarías tú con el uso de las estatinas y qué estatina Un recomendarías? paciente en prevención secundaria que ya tuvo un evento, entonces tendríamos que utilizar estatinas de gran potencia, atorvastatina o rosuvastatina en dosis altas, porque además del efecto sobre la disminución del colesterol LDL, vamos a tener un efecto a nivel inflamatorio y control de la placa
en este paciente que ya tiene enfermedad eh, constituida va a ser beneficioso. Entonces, en ellos en dosis altas y estatinas de gran potencia. Perfecto. Las estatinas en adultos mayores como prevención primaria es adecuada o existe riesgo de efectos adversos. En relación a pacientes mayores de 75 años, no hay mucha evidencia. La evidencia que salió recién del estudio que les mostré es una evidencia que en un gran número de pacientes se logró disminuir el riesgo cardiovascular en lo que es muerte y muerte cardiovascular con la indicación de estatina en pacientes mayores de 75 años. Sin embargo, el problema del estudio es que es un estudio retrospectivo, entonces todavía tiene un sesgo por el estudio. Deberían aparecer más estudios randomizados, controlados, para poder establecer su verdadero beneficio, pero probablemente en vista de la última evidencia que existe, puede ser una indicación en este grupo de pacientes también. Perfecto. Una colega Evelyn nos comenta un caso clínico, paciente con colesterol mayor a 500, triglicéridos a 1000. ¿Podemos pensar en una terapia triple junto con estatinas, fibratos y omega 3? ¿Qué opinas tú? Puede ser posible. Importante, pacientes que tienen riesgo cardiovascular alto y tienen triglicéridos altos, la primera indicación no es fibratos, es estatinas mismo para disminuir su riesgo cardiovascular, y los estatinas también actúan disminuyendo el valor de triglicéridos. Entonces, en estos pacientes podríamos, en un paciente que está con una dislipidemia tan alterada, ingresar con dosis altas de estatinas y fibratos, y si no tuviéramos, y si continuáramos con los problemas, tal vez utilizar omega 3. El problema es que tenemos que tener cuidado con el riesgo de rhabdomiólisis, que puede ser por la asociación de estatinas con fibratos. Entonces, en lo posible, utilizar de fenofibrato y de evitar el genfibrosil. Perfecto. Y por esos niveles, muy probablemente se trate de una patología más bien de tipo De una hereditaria, ¿no? dislipidemia primaria. Primaria, exacto. Entonces dice, por estudios recientes se sabe que el fenofibrato tiene efectos beneficiosos en el tratamiento de pacientes COVID-19 por la reducción de la capa de grasa que tiene el virus. ¿Podría presentar el mismo efecto las estatinas? Una pregunta un poco compleja. Difícil, en realidad no tengo información en ese aspecto. Perfecto. El evolocumab se ha asociado a neuropatía periférica. Podría ser una indicación para considerar no uso en pacientes con neuropatía diabética. Es posible, ¿no? Sí, en Además que no realidad, contamos en nuestro método. ajá, cuando fueron analizados en los estudios con evolocumab, la carga de efectos adversos no fue superior a los efectos adversos con el placebo. Sin embargo, sí existe cierta tendencia en relación a la neuropatía. Entonces, podría ser que en ese grupo de pacientes evitar. Ahora, en los pacientes que se utilizan inhibidores PCSK9, hay que recordar que son los pacientes en donde yo ya intenté otras medidas de estatina, ezetimibe, y ahí queda ese grupo específico. Entonces ya son pacientes de mayor riesgo y en donde las medidas hay que valorar qué otras posibilidades tengo. Perfecto. ¿Cuál sería tu comentario respecto a una dislipidemia y tratamiento con doble terapia? Hablemos rosuvastatina, ezetimibe. Es efectiva para pacientes que con dosis máxima de rosuvastatina no hayan conseguido un control adecuado de LDL o de manejo de riesgo cardiovascular. Es una buena asociación, está indicado por las guías, entonces puede ser utilizado. Mejor si es en una polipíldora, donde el paciente pueda tomar una sola medicación. Perfecto. Y vamos a terminar con la ronda de preguntas con esta pregunta. Dice, en los servicios de salud pública solo contamos con simvastatina. ¿Cuál sería la dosis ideal para alcanzar los objetivos terapéuticos?
Como les dije, la simvastatina lamentablemente no es una estatina de gran potencia. En los servicios públicos contamos con esa estatina, no es la ideal, por ejemplo, para la prevención secundaria. Dentro de prevención primaria tenemos el límite de que muchas veces no alcanzamos el objetivo LDL. La dosis máxima efectiva de la simvastatina es 40 miligramos. Cuando utilizamos 80 miligramos, que sí fue estudiado, la disminución de colesterol LDL fue mínima en relación a los 40 miligramos y aumentó el efecto adverso principalmente en relación a miopatías. Entonces, eso no es la mejor estatina en grupos de alto riesgo. Excelente. Felicitaciones, José Luis. Me parece que has dejado a todo el auditorio satisfecho con tus respuestas. No quiero terminar esta sesión científica importante sin antes agradecer, como siempre, a la industria. En este caso, PharmaBrand nos ha apoyado para el desarrollo de esta sesión científica. No nos queda más que invitarlos para la próxima semana para continuar con su primer curso virtual de actualización en cardiología, organizado por nuestra Sociedad Ecuatoriana de Cardiología Núcleo de Pichincha. Y como siempre, desearles éxitos y bendiciones a todos ustedes. Sin más, nos vemos la próxima semana. Felicidades. Muchas gracias, hasta luego.